Noches, queridos hermanos. Bienvenidos una noche más a nuestra conferencia titulada Un futuro y una esperanza. En este momento vamos a orar. Mi nombre es Tatiana Medina. Estaré con ustedes durante esta noche. Así que, como estén, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros para entregarle esta noche a nuestro Señor Jesús. Señor y Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tu misericordia ha estado con nosotros durante este día y durante todos estos días. En este momento, Señor, quiero pues entregarte esta programación que con tanto ánimo y entusiasmo, Señor, hemos hecho para honra y gloria tuya. Permite que tanto nuestros hermanos como las personas que nos visitan puedan llenarse y alimentarse, Señor, con esta programación que tú tienes preparada para nosotros. Gracias, Padre, porque sé que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Como disfrutamos ayer, anoche, tenemos con nosotros al especialista Savioli Castillo. Ella es especialista en pymes. De los que nos acompañan en esta noche, pues ayer disfrutamos y nos nutrimos de lo que es las fases y lo que es suspensión de contratos por la situación en la que está atravesando el país del estado de emergencia. Esta noche, pues, Savioli estará con nosotros hablándonos sobre la finanza en tiempo de crisis. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat de Zoom o del chat de YouTube y nosotros entonces se la hacemos llegar a nuestra especialista de esta noche. Savioli, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. A los que no estuvieron anoche, pues un placer. Mi nombre es Savioli Castillo y les invito incluso a los que no conocen pues la radio, pues que puedan sintonizar el Radio Amanecer en la 98.1 aquí en Santo Domingo. Tiene también frecuencia en todo el país. Ahí estamos en la 100.3 y en la 90.9. Nuestra sección Pymes tiene presencia los miércoles en horario de más o menos 5:30 en el programa de la Ruta de la Esperanza. Así que bueno, hoy como les prometimos anoche, vamos a abordar un tema de súper valor y muy interesante, que es las finanzas, un tema que pues nos afecta a todos y que es importante que tengamos en cuenta, porque quizás ¿qué les digo? Quizás nos agarró en esta vuelta, como dicen en dominicano, asando batatas, porque a muchos nos tomó de sorpresa esta situación con el tema de la pandemia, el coronavirus. Sin embargo, la vida continúa y esperamos Dios mediante seguir avanzando, seguir hacia adelante. Entonces, para ello tenemos que comenzar a organizarnos para que si se presenta cualquier situación podamos pues saber cómo hacerle frente. En medio de la pandemia, nos vamos a dividir el conversatorio de hoy en 3 etapas. ¿Qué íbamos a hacer antes? Bueno, ya no lo puedo decir porque ya pasó, así que esa etapa poca cosa pudiéramos hacer y poca cosa pudiéramos decir. Entonces, espero con aquellos que hayan tenido su fondo de emergencia, pues que le estén dando un buen uso en estos momentos. Sabes, Tatiana, que ahora mismo hay muchas facilidades en diferentes bancos, o digamos no solo facilidades, sino, bueno, vamos a decirle facilidades, pero sí, son estrategias que vienen a ayudar al usuario, porque muchos no podrán hacerle frente a esta crisis económica bueno, pues que llegó. Entonces, teniendo compromisos importantes que cubrir, los recursos, no tienen los recursos, y también sabiendo que algunos de los ¿me escuchas? Ok, ahí me escuchas, porque vi que me dio una señal de que mi internet estaba medio. Ok. Bien, gracias. Entonces, sabiendo que algunos de nuestros trabajadores pues han sido suspendidos, otros están percibiendo un salario bastante mínimo, otros han sido cancelados, en fin, la economía se ha visto afectada. Entonces, del pasado poco puedo decirles qué hacer porque ya pasó. Del presente,
¿Cómo enfrentar esta pandemia? Lo primero es, si usted vive con familia, tiene familiares, digas esposa, hijos en la casa o demás compañeros, es un momento oportuno para conversar, para que todos estén conscientes de la situación. O sea, que en ese sentido podríamos resumir que el primer caso es concientizarnos de la situación que estamos atravesando. Una vez concientizarnos, aceptarla, entonces comenzar a hacer las diferentes actuaciones económicas que debemos. La primera, vamos a detallar con lujos y detalles cuáles son nuestros compromisos imprescindibles de nuestra casa. ¿Por qué digo cuáles son los imprescindibles? Porque es saber cuál es nuestra necesidad real de las cosas no negociables. Por ejemplo, la comida, ¿qué vamos a comer? Si los niños siguen estudiando, la escuela de los niños y algunos de los gastos que para usted son imprescindibles, pues vamos a ponerle número a esos gastos, de modo que usted sepa realmente cuánto es su necesidad mensual en esta circunstancia. Son nuestros ingresos. Vamos a tener claro cuáles son los ingresos que estamos teniendo mensualmente y si los mismos nos pueden ayudar, compensa los gastos que ya hemos detallado. Si nos damos cuenta que quizás no, que por más que le esteriquemos, Tatiana, no nos da el dinero, esto no va a ser para entonces estar conscientes de cuál es nuestro déficit. Yo digo, un déficit mensual de 15,000 pesos, que por los próximos 90 días, que es más o menos la proyección que debemos de tomar en cuenta financieramente, porque, bueno, quizá ya pasó un mes, quizá unos 60 más, es el tiempo que probablemente la crisis se sienta más en nuestro país, pidiéndole a Dios que esto pueda pasar, ¿verdad? Entonces, o que por lo menos la economía pueda irle tomando el piso y reactivándose poco a poco. Pues entonces en este tiempo es bueno que usted haga esa proyección a 60 días por lo menos y usted sepa cuál es su déficit en caso de que cuando haga su tabla, su tabulación, se dé cuenta que los ingresos que está percibiendo no alcanzan para cubrir los gastos que ya detalló. Esa información es importante que la converse con todos los involucrados. Digas esposo, esposa, hijos, madre, padre, se viven con usted, cualquier familiar dependiente de su economía y que estén bajo un mismo techo especialmente, es importante que estén en la misma sintonía. Entonces, después que sabemos con qué contamos, vamos a ponernos todos en esa misma relación, en una misma página, identificando prioridades y objetivos que vamos a tomar en adelante en los próximos 90 días. Entonces, vamos a tener el control del presupuesto. Ahora más que nunca es momento para serle fiel a nuestras finanzas, si no lo hemos hecho. Entonces, en este control, yo diría que son las palabras claves del momento para poder salir airoso en esta situación de crisis. Fabioli, ahora que tú mencionas sobre el tema... Y quizás también quiero hablar un poco porque... Sí, Fabioli. Te escucho, sí. Ok, tocabas el tema de prioridades. Quizás a ver si nos puedes orientar tú como especialista. ¿Qué pudiera el público que nos ve marcar como prioridades? Claro, cada quien tiene prioridades distintas, pero hay muchas genéricas presentándose justamente en este momento. Quizás Claro. Anteriormente prioridad podía ser el pago de la luz, el pago de teléfono, pero sabemos que el gobierno pues nos ha dado un plazo con ese tipo de pagos. ¿Qué prioridades tú entiendes que cada quien dentro de la lista que saca a nivel individual pudiera tomar, que tú aconsejes de que, mira, esto es primordial dentro de lo que yo considero para que no, el presupuesto no se vea pues afectado tanto a 60 días? Claro, si nos vamos a prioridades, gastos básicos, comida, eso es innegociable, no vamos a poner a nadie aquí a pasar trabajo. Sin embargo, en el presupuesto es bueno ponerle un monto porque aunque es comida, va a haber un momento, Tatiana, que si usted está acostumbrado a consumir cierto elemento que de alto costo o una fruta que no es de temporada, usted tiene que comenzar a organizar y hacer sacrificios. Si hoy solamente tenemos para una berenjenita,
Bueno, pues una berenjenita, no nos vamos a comer hoy la berenjena, la tallota y los ajíes morrones, ya nos vamos a comer con variedad quizás tan abundante, sino que vamos a administrar mejor nuestras porciones. Es un momento de hacer cambios, es un momento de estar consciente, por eso empecé por ahí, concientizarnos de la situación para poder acatarnos a los cambios que la misma amerita. Estamos en una crisis y cuando hablo crisis no quiero involucrar una situación difícil ni poner a nadie en pánico, pero sí en una crisis donde estamos presentando una adversidad que amenaza nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, es hora más que nunca de ser sabios en la manera de administrarlo. Y eso va a involucrar hacer cambios en nuestra alimentación incluso. Si a mí me gustaba comer varias cosas y suculentas y no me importaba, bueno, yo voy a cocinar 3 libras de arroz y queda la boto. No, 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 no. Ya no es tiempo para eso. Es tiempo para usted medirse bien. Y por eso es que también es muy recomendable que todos los involucrados estén conscientes. Si usted terminó de comer, no se vaya a comer el bizcochito de una vez, que usted bien puede cenar en la noche un bizcochito con un vaso de leche. Entonces, es cuestión de estar consciente de la situación y administrar todos los recursos posibles. Continuando para darte respuesta a la pregunta de cuál más sería prioridades, yo diría que energía eléctrica. Ahora mismo la telecomunicaciones, porque hay mucho que estamos trabajando desde casa y necesitamos estar al día con nuestra comunicación. Aunque hay un decreto, o sea, por ley del gobierno se instó a las telecomunicadoras a que no hagan suspensión de servicio, pero por favor no se ponga a arriesgar porque estamos en Dominicana y cualquier cosa puede pasar. Si usted puede tener al día esos gastos, sería mucho mejor. Y además también, para ello es bueno que hagamos un presupuesto y ese presupuesto, Tatiana, nos va a decir de que si yo tengo condiciones de pagar un conjunto de paquetes, quizás es momento de yo reducir, bueno, yo estoy en casa todo el tiempo, pues déjame cortar el plan de mi teléfono y quedarme solamente con el Wi-Fi. Entonces también, yo casi no utilizo el teléfono, pues vamos a eliminar el teléfono y nos quedamos con internet. O sea, es comenzar a ver opciones, a cortar, ese es otra recomendación que quiero compartirles, a recortar esos gastos hormigas, identificarlos. Por ejemplo, el gimnasio. Es un buen momento que es el que no lo ha puesto en pausa, que lo paralice, porque usted va a continuar pagando algo que no está dándole uso. Usted quizás tiene una membresía por ahí, todos en algún momento una página que no nos acordamos, comienza a revisar sus tarjetas, qué pago usted está haciendo que no está dándole uso, que es lo que conocemos en finanzas como gastos hormigas. De momento hay muchas suscripciones, cositas que usted puede estar fugando, que 1,000, que 2,000, que ahora es momento de usted hacer recortes y adaptarse a la situación. Recuerde que esto con la ayuda de Dios será pasajero. Mentalícese para 60, 90 días y que luego ya es un esfuerzo momentáneo que luego vamos a recuperar, Dios mediante. Ese es un trabajo en equipo, ¿eh? Porque de nada vale que yo como esposa esté trabajando y que mi esposo no ponga de su parte. Tenemos que trabajar los dos en sintonía y poner cada uno nuestra parte para que esto funcione. No olvide que de lo poco que usted reciba, sacarle la parte a Dios. Recuerde que donde único la matemática 9 es más que 10 es en el negocio de Cristo. Y si usted quiere tener sus provisiones, no juegue con el proveedor principal. Entonces, otro punto dentro de sus posibilidades, también haga cierto ahorro. Así 100 pesos, 500, 1,000, dentro de sus posibilidades usted va guardando ahí. Con las mujeres que usted podía tener, todos esos gastos que usted podía tener, que ahora mismo no tiene, pues entonces vamos a ahorrarlos para que también tengamos un colchoncito, porque sabemos que las cosas por cambios que le quiero dejar así, pinceladitas, para que podamos ajustarnos cómo sobrevivir en nuestras finanzas en tiempos de crisis. Perfecto, muchas gracias a Violi. Si alguien más, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues es el momento de escribirnos por el chat de Zoom, por el chat de YouTube y nosotros pues le hacemos la pregunta entonces a nuestra especialista
y así nos responde. No se quede con ninguna inquietud, ya ella le dijo los medios por Radio Amanecer. Sabioli, si puedes repetir esto para que nuestro público pues sintonice a la hora exacta y pueda pues aprender más de esto. Claro, nosotros estamos en la sección Pymes los miércoles en el transcurso de las 5:30 a 6 de la tarde. Pero igual la emisora se lo recomendamos a todos los que están aquí presentes. Y también yo comparto muchas informaciones, todo lo que recibo del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Impuestos Internos, de la misma presidencia. Tenemos un grupo donde recibimos información de primera mano y así mismo yo la comparto por mis redes sociales. Así que también les invito a que nos encontremos por Instagram, que es la que más usualmente utilizo. También hacemos unos live todos los miércoles con estos temas, donde usted puede preguntar, donde usted puede tener alguna duda, y yo con mucho gusto, si está en mi alcance, le podría dar respuesta. En términos pymes, Tatiana, que como que me fui mucho para lo personal, es un buen momento, de manera rápida le dejo estas recomendaciones, de que ese mismo análisis que usted va a hacer en su casa, en su presupuesto personal, lo hagamos en la empresa. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo para que la empresa esté operando? Vamos a hacer negociaciones eficientes. Es el momento de potencializar nuestro poder de negociación con proveedores de alquiler, de mercancía, materia prima, también con nuestros clientes como con nuestros colaboradores. Mantener un canal de comunicación abierta, hágase presente, no es tiempo de vender, pero sí es tiempo de tener presencia, que no es lo mismo. Entonces, interésese por sus clientes, denle una llamadita, sepa de ellos, que ellos entiendan lo importante que son para usted, porque lo son nuestros principales aliados. Y entonces es un buen momento para ello, que usted también comience a hacer proyecciones a largo plazo de su negocio en términos de presupuesto. También visualícese de aquí a 60 a 90 días mínimo, para que así cuando no esperemos entrar a trabajar para hacer arreglos de cuando entremos, cómo vamos a ejecutar. Así que nada, Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Sabioli, por estar con nosotros anoche, por estar con nosotros hoy. Excelentes temas para este momento en el que se encuentra pues la población. Qué bueno que nos refrescas, que nos alimentas, y a nuestro público, a todas las personas que nos están viendo, pues recuerde sintonizar en el 98.1 con los miércoles, Sabioli, a las 5. Sí, miércoles. Así es. Y me despido con este versículo. Bien, dale. Ok, creo que se me fue la señal. Ok, aquí lo tengo. En Filipenses 4:19, que nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, dueño de la plata y el oro, y es capaz de darnos todo lo que necesitamos conforme a su grandeza y conforme a sus riquezas. Así que no perdamos la fe, mantengámonos fieles al proveedor principal, como les mencionaba, fieles en todos los sentidos, fieles en oración, fieles en devoción, fieles. Tatiana, estamos viendo crisis donde mucha gente está en pánico. Usted debe estar en paz a pesar del problema y de la situación, porque recuerde que este no es nuestro hogar, aquí somos solo peregrinos. Y en términos de economía, somos solo mayordomos. Y en términos empresarial, solo somos administradores. Ese negocio es de Dios y Él se va a encargar de gestionar lo que falte. Así que por nada estés afanoso, más tenga todo delante de Dios y Él proveerá. Un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Utilizando. Amén. Pues, para continuar con nuestra programación de esta noche, vamos a tener una parte especial con el violinista Jaime Jorge. Él con nosotros.
en este momento ya nuestros corazones están listos y preparados para la parte central. En este momento el pastor Mario Rondón estará con nosotros con el título de la campaña, que es Un futuro y una esperanza. Él con nosotros. Saludos mis amigos y hermanos, qué gozo poder compartir con ustedes nueva vez el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, para este jueves, tenemos un tema sumamente importante para estudiar a la luz de las Escrituras, a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Agradecemos que usted saque este espacio, este momento, para compartir por este medio que podamos conectarnos y juntos estudiar la palabra de Dios. Quiero, antes de iniciar el tema de esta noche, poder pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Así que quiero pedirle que me acompañe en oración, inclinando su rostro, cerrando sus ojos y oremos al Creador. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad maravillosa que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que ha entrado a esta plataforma virtual para en ella poder unirse al estudio de tu palabra, la cual es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Alumbra nuestro entendimiento con el estudio de esta hora y lleva tu bendición a cada hogar y a cada persona que está junto a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias nueva vez, queremos expresarle por estar allí, listos para compartir el mensaje de la palabra. Y en este momento quiero decirle, el tema que vamos a estudiar hoy es una cita ante el tribunal divino. Una cita ante el tribunal divino. Cuando hablamos acerca de juicio, podemos recordar algunos juicios aquí en la tierra que han cometido graves errores en las decisiones que han tomado al final. Por ejemplo, recordamos el que fue conocido a finales del siglo pasado como el juicio del siglo, el juicio que se le llevó a cabo a O.J. Simpson, donde el jurado, donde la mayor parte de la población, por no decir toda, estaba de acuerdo con que este hombre era culpable de los cargos que le estaban tratando de imputar, los cargos que le señalaban en el juicio. Sin embargo, por algunos detalles técnicos que no supo manejar muy bien la parte acusadora, finalmente no hubo un elemento de juicio, una evidencia mayor, y entonces finalmente este hombre salió libre de esos cargos que le estaban presentando. Sin embargo, con el correr del tiempo y hasta por la propia confesión, luego se conoció que realmente era culpable, como era la sensación, era la corazonada, el presentimiento, la sensación generalizada de la población que contempló este llamado como el juicio del siglo. Así que los tribunales aquí en la tierra están susceptibles a cometer errores porque están dirigidos por seres humanos y porque algunas personas tienen ciertas destrezas para burlarse de ciertos sistemas, sobre todo cuando los mismos tienen también debilidades inherentes. Pero el caso de O.J. Simpson, de un culpable que salió libre, por lo menos durante un buen tiempo, no es el único que habla de cómo yerra el ser humano cuando le toca presidir en el juicio. Tenemos también un caso que hace alrededor de unos 5 o 6 años atrás se publicaba en Estados Unidos, en el este de Norteamérica, especialmente en el estado de la Florida, donde un hombre, después de durar 29 años en prisión, lo estaban liberando y el Estado le estaba resarciendo, tratando de resarcir los daños, dándole una indemnización millonaria en dólares y pidiéndole perdón públicamente porque lo habían condenado a cadena perpetua, cuando en realidad el hombre, al pasar el tiempo, como alguien se interesó en darle seguimiento al caso, se descubrió que este hombre era inocente. Pero ¿quién le podía regresar a ese hombre esos 29 años que duró tras las rejas? 29 años de su vida que iban desde los 21 a los 50 años de edad aproximadamente, donde estaba la mayor fuerza, su mayor vitalidad, donde tenía los sueños, los anhelos que quedaron sepultados, muchos de ellos allí en la cárcel.
Así que es triste cuando uno ve esos casos de juicios, particularmente en el plano humano, donde se cometen esos errores. Sin embargo, en el tribunal divino no se cometen esos errores, porque Dios lleva no solo una cuenta fiel de todo cuanto ocurre, incluyendo hasta nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que se hace en oculto, lo que se hace en público, de todo, absolutamente todo. Todo está debidamente registrado y no hay forma de que alguien se burle en el tribunal divino. La Biblia describe en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una cita clara e inconfundible. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal divino. Es necesario. Así lo establece la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 10. Pero no solo esto. También la palabra de Dios nos muestra un juicio que ocurrió hace más de 2500 años atrás. En el libro del profeta Daniel, capítulo 5, habla acerca de este juicio. Daniel, capítulo 5, note lo que nos dicen también los versículos 5 y 6. Así dice el profeta Daniel describiendo esta escena que ocurrió la noche del 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Dice la palabra: y el rey veía la mano que escribía, y aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Solo eso apareció, los dedos de una mano de hombre. Y el rey veía la mano que escribía delante del candelabro en lo encalado de la pared del palacio real. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron, lo confundieron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esta historia del rey Belsasar y su reacción ante esta mano que apareció por mandato divino para decretarle su juicio final demuestra cuánto se conmueve el ser humano cuando tiene que enfrentar el juicio. Cuánto se conmueve el ser humano cuando tiene que enfrentar la hora decisiva de la muerte y no está preparado para ello, pero reconoce que en su paso por la vida ha tenido sobradas oportunidades para prepararse. Por esto la Biblia nos dice claramente que viene el día, se acerca la hora en que todos tendremos que comparecer al juicio. De hecho, uno de los últimos mensajes que se envía a la humanidad, contenido en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, en los versículos 6 y 7. Uno de los últimos mensajes de misericordia que se da a la humanidad. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, o sea, para que nadie se quede sin escucharlo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Note qué interesante. Parte del mensaje que se da en la última generación al mundo es que la hora del juicio ha llegado. No dice que el juicio viene, sino que la hora del juicio ha llegado. El juicio ya comenzó. Y la Biblia describe que comenzó por los muertos, aquellos que ya cerraron su registro y que no hay forma de revertir lo que será su destino eterno. Las decisiones que tomó en vida, hasta en su lecho de muerte, pero en vida, son las que darán como resultado su destino eterno. Veamos lo que dice la Biblia en ese sentido del juicio que se está llevando a cabo a los muertos. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Así nos dice la palabra en este interesante pasaje. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Dice: y se airaron las naciones. Es el mismo cuadro que Jesús describe en Mateo 24, donde las naciones están en guerras y rumores de guerras. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos. Note, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pronto el Señor ejecutará su obra para destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, como señal indicadora de que Él está al control y de que está revelando lo que ocurre más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, dice la palabra que se está llevando a cabo el juicio a los muertos. Ahora, dentro de las personas que han muerto, hay algunos de ellos que pertenecieron al pueblo de Dios, pertenecieron a la casa de Dios, y otros que nunca fueron inscritos en los libros del pueblo de Dios. ¿Con cuál de los dos muertos comenzó el juicio? ¿Con cuál de los dos grupos? Veamos qué nos dice la Biblia, porque no nos deja en ignorancia en ese punto. Y la respuesta está en Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra allí. Primera de Pedro, en el capítulo 4, de manera interesante, vemos lo que nos dice en el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Note por dónde comienza. Por la casa de Dios, por aquellos que en algún momento pertenecieron al pueblo de Dios. Pero dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a parar el impío y el pecador? De esta forma solemne llama nuestra atención, capta nuestro interés en lo que tiene que ver con el juicio. El juicio no solo comenzó por los muertos, sino por aquellos que entre ese grupo pertenecieron al pueblo de Dios en algún momento. Ahora, ¿sobre qué base legal, sobre qué código se llevará el juicio? Veamos la respuesta a esto en la carta del apóstol Santiago, justamente antes de la carta de Pedro. Santiago capítulo 2, y veamos lo que nos dicen los versículos 10 al 12. Así dice la palabra. Santiago 2, 10 al 12, describe: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no robarás, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero no matas, ya como quiera eres transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Note cómo le llama la ley de los 10 mandamientos este pasaje. Santiago le llama la ley de la libertad, porque en esclavitud vive el que, desoyendo esos mandamientos, vive en pecado, es esclavo del pecado. Y claro, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el código moral que se toma en cuenta en el juicio es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los actores del juicio? Bueno, ya sabemos que todos hemos de comparecer, o sea, nuestros nombres en algún momento serán llamados a juicio. Pero ¿quién es el juez? Veamos la descripción que hace la Biblia sobre esto. En Daniel capítulo 7, versículo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9. Interesante la descripción. A Daniel se le mostró con más de unos 2500 años de antelación una escena del juicio celestial. Mire lo que dice Daniel capítulo 7 en el versículo 9. Dice él: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de días, la figura del Padre, se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares se le servían, y millones de millones asistían delante de él. Estos millones de millones, según Apocalipsis 5:11, son los ángeles, son los testigos en el juicio, y son quienes le asisten constantemente. Son los que llevan nota de nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestros gestos, nuestras decisiones. Por eso son los testigos en el juicio, los ángeles. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Cuáles son esos libros? Lo vamos a ver en breve. Vamos a completar el cuadro. Ya sabemos que todos hemos de comparecer ante el tribunal divino. Ya sabemos que Dios el Padre es el juez. Sabemos también que los ángeles son los testigos. Y mire, ¿quién es el abogado? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Hijitos míos, Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué delante del Padre? Porque es el juez. Y el abogado, entonces, Jesucristo el justo, quien murió por nosotros, quien pagó con su propia sangre, quien sabe lo que costó nuestra salvación, es nuestro abogado defensor delante del Padre. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Qué interesante, ya tenemos casi el cuadro completo. ¿Quién es el acusador en ese juicio? Nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, dice que el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche, es Satanás. Satanás es el acusador, Cristo es el abogado, el juez Dios el Padre, los testigos los ángeles, nosotros los acusados. Y hemos visto entonces que el cuadro está completo de los actores del juicio. Pero ¿cuáles son esos libros que mencionó Daniel, que dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos? ¿Cuáles son los libros? El primero, a él se hace referencia en Filipenses capítulo 4, verso 3, donde dice que en el libro de la vida están registrados los nombres de aquellos que colaboraron en el Evangelio con el apóstol Pablo. En el libro de la vida, como vimos en el tema de anoche, se inscriben los nombres de aquellas personas que han nacido de nuevo, que han nacido de agua y de espíritu y que han perseverado en los caminos del Señor. Permanece allí registrado. Así que de manera interesante este es el primer libro. El segundo libro podríamos llamarle el libro de memorias, y así lo llama la Biblia. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, en el versículo 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y escribió libro de memoria delante de él. Note qué libro de memoria delante de él para los que temen a su nombre. Así que en el libro de las memorias se registran las buenas acciones de los que están en Cristo. No una obra buena que realice cualquier persona, porque hay personas que realizan obras buenas, pero lo hacen esas obras para algún beneficio personal, a veces con fines políticos, a veces buscando sacar provecho, y entonces en ese sentido no cuenta, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14, versículo 23. Así que no basta la acción, es con la intención que sí puede bastar, según nos dice el Evangelio. Así que de manera interesante tenemos dos de los tres libros: libro de la vida, libro de memorias, y un tercer registro que sería el registro de los pecados o de la muerte. Jeremías 2:22, allí dice el Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, ha dicho Jehová. Así que el cuadro está completo. Tres libros y ya vemos quién es el abogado: Cristo Jesús delante del Padre, porque el Padre es el juez, aunque en algún momento el Padre le entregará todo el juicio al Hijo. Así que el que ahora es nuestro abogado, si lo aceptamos, un día será el juez para tomar la decisión. Qué bendición y qué maravillosa oportunidad, pero es hoy que hay que aceptarlo como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Podemos imaginar lo que ocurrió en el juicio cuando se llamó el primer nombre. Y claro, comenzó por los primeros que murieron habiendo pertenecido al pueblo de Dios. La primera persona que murió en el planeta Tierra, de hecho, perteneció al pueblo de Dios. Fue Abel, quien murió en manos de su hermano Caín, tristemente. Así que cuando el nombre de Abel es llamado a juicio, podemos imaginar la escena que se presentó allí. El acusador es Satanás. Y como Abel, como todo ser humano, fue pecador, pues él tiene el argumento de que como nació pecador,
pues la paga del pecado es muerte, no merece estar allí su nombre en el libro de la vida. Sin embargo, Cristo se levanta porque es el abogado a defender el caso de Abel. Podemos imaginarlo, porque el último acto de la vida de Abel fue el sacrificio de un cordero, dando a entender que confiaba en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en Cristo. Por eso Cristo defiende el caso de Abel y conserva su nombre en el libro de la vida, más allá de las acusaciones del enemigo. Pasando el tiempo, podemos imaginar cuando fue llamado a juicio el nombre del rey David, que perteneció al pueblo de Dios, fue rey de Israel, un gran héroe del pueblo de Dios. Sin embargo, en su vida, David cometió algunos pecados horribles y horrendos. Así que podemos imaginar que cuando se llamó su nombre a juicio, el enemigo tenía la lista de esos pecados destacados con colores especiales. Sin embargo, David no murió en su pecado. El Salmo 51, que está en su Biblia, casi en el centro de las Escrituras, el Salmo 51 dice en el encabezado que es la oración de arrepentimiento de David después que cometió adulterio con Betsabé, quien era esposa de Urías, y que de hecho mandó también a matar a Urías, logrando hacerlo. Así que fue un doble pecado y además de todo lo ocultó. Pero aquel que todo lo ve, le envió al profeta Natán a recordarle su pecado y las consecuencias que vendrían, inevitables. Y entonces David escribe ese salmo y hace esa oración a Dios diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Así oró David y el Señor escuchó su oración. Y recuerda que el pecado imperdonable es aquel del que la persona nunca se arrepiente porque ya no tiene sensibilidad en el plano espiritual, ya el espíritu se ha retirado de su vida. Y parte de lo que David oró fue diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso que le recordaba que era culpable, que necesitaba un Salvador, obró en él para salvación. Así que definitivamente, cuando el enemigo en el juicio está reclamando a David para sí, entonces Jesús le recuerda al enemigo que hay algo que él no tiene en su lista, que sí está en la lista de Cristo. Y es que al final dice que todos esos pecados fueron perdonados y borrados por la sangre de Cristo Jesús. Oh, mi hermano y amigo, el caso de David en el juicio es un gran aliento para cada uno de nosotros que somos pecadores, que hemos fallado, que necesitamos que el abogado defensor, que Cristo Jesús, también defienda nuestro caso en el tribunal celestial. Pero examinemos otro último caso. Llegó el momento, pasando el tiempo, en que también se llamó el nombre de Judas. ¿Acaso perteneció Judas al pueblo de Dios? Sí, fue uno de los 12 que fue enviado a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. De aquellos que fueron luego enviados con un grupo mayor, 70, a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Todo eso hizo Judas, quien tuvo con Cristo alrededor de 3 años y medio en presencia del gran Salvador, en presencia de quien era Emmanuel, Dios con nosotros. Era iluminado a diario por la palabra de verdad de Cristo y presenció por sí mismo las grandes obras de misericordia, y él mismo llegó a realizar grandes obras. Por eso encontramos en el capítulo 10 de Lucas que los discípulos regresan diciendo: Señor, qué maravilla es predicar en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Pero Cristo le dice: no se gocen de que los demonios se les sujetan, gócense más bien, o primero, en que sus nombres estén en el libro de la vida. Y Cristo sabía por qué se lo estaba diciendo. Cristo sabía por qué le estaba indicando eso. Porque de hecho, el mismo Judas que realizó toda esa obra, su nombre no iba a ser conservado para siempre en el libro de la vida. Llegó el momento en que su nombre fue llamado. Y entonces ahora Cristo no puede defender el caso de Judas. No porque Cristo no quiera defenderlo, no quiera salvarlo, sino porque Dios respeta la decisión de cada ser humano. Dios no va a llevar a nadie obligado al cielo. A nadie. El amor de Cristo nos constriñe, despierta en nosotros el deseo, el interés de pasar con Él la eternidad, de andar por los mundos que nunca cayeron en pecado, de poder vivir en un mundo donde no haya dolor, ni muerte, ni maldad. Y entonces Dios nos atrae a ese camino, pero no nos obliga.
Por eso respetará la decisión de aquel que no le aceptó como abogado, aquel que decidió perderse, Dios le respete esa decisión, pero hace hasta lo indecible para que cada uno pueda escuchar el mensaje y pueda tomar una decisión a tiempo. De hecho, vivir en el contexto de incertidumbre que vive el mundo hoy en día, si Dios lo ha permitido con el objetivo, aunque no lo ha provocado Él, pero si lo permitió porque Él es soberano. Si lo ha permitido es para que las personas logren inquietarse y pensar y meditar y dejen la carrera loca por la vida, incesante carrera que no le deja a veces meditar en su paso por este mundo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y el propósito de Dios es que tengan espacio ahora para meditar, para pensar seriamente en su destino eterno, que no excluyan la eternidad de sus planes, sino que puedan pensar en la vida más allá de este mundo, en prepararse para cuando concluya su historia terrenal o para cuando Cristo regrese en gloria, que puedan estar preparados. Judas no aprovechó las oportunidades, cuántas maravillosas oportunidades. Y cuando el nombre de Judas ahora se está borrando del libro de la vida, Cristo tiene que permanecer en silencio, posiblemente con lágrimas en los ojos. No puede defender su caso porque no puede obligarlo. Judas no lo aceptó como abogado y Cristo solo defenderá tu caso si tú le aceptas como tu abogado. Él no te va a imponer su defensa. Es todo un caballero, se presenta en la puerta tocando y diciendo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En tus manos está abrir la puerta de tu corazón, se abre por dentro, solo tú puedes hacerlo. Dios pudiera violentarla, pero Dios no usa ese mecanismo. El único que violenta es Satanás y Cristo lo reprende de tu vida para darte la oportunidad de que tomes una decisión consciente. Cuando termine el juicio con los muertos, se iniciará con los vivos. Y cuando eso ocurra, nuestros nombres desfilarán uno tras otro por el tribunal celestial. Cuando tu nombre sea llamado a juicio, ¿te gustaría que Cristo defienda tu caso, que sea tu abogado? ¿O que permanezca en silencio con lágrimas recordando momentos como estos? Cuando te presentó la palabra, te envió el mensaje por este medio para inquietar tu corazón, despertar el interés, para que pudieras aceptar a Cristo como tu Salvador personal. La decisión es tuya. Pero yo voy a orar en este momento. Quiero orar contigo, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que tu corazón sea conmovido y puedas aprovechar este contexto para decir no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y a orar pidiendo la bendición al Todopoderoso. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar lo que será un encuentro ante el tribunal divino. Gracias por advertirnos a tiempo, por mostrarnos la seriedad de la decisión que debemos tomar en favor de Cristo, quien debe ser nuestro abogado para defender nuestro caso, los de nuestras familias. Cuando todo haya pasado, queremos mirar hacia atrás en el tiempo y ver que valió la pena, que nuestro paso por la vida no fue en vano, porque hicimos un alto en la carrera loca de la vida, un alto en medio de los trabajos, del estrés, de la angustia, un alto, y pudimos meditar en nuestra salvación y pudimos aceptar a Cristo como nuestro abogado en el tribunal celestial. Señor, te pongo en tus manos a cada vida, cada persona, cada hogar que nos contemple en este momento, que por esta vía recibe el mensaje, que tu Santo Espíritu complete la obra y que cada uno, por entregarse a Cristo enteramente, pueda tener esa paz que solo tienen los que aman la ley de Jehová. Gracias, Señor, por escucharnos. Mañana queremos reunirnos nueva vez. Inquiétanos en su momento debido para motivarnos, Señor, a conectarnos y seguir escuchando tu palabra. Gracias por escucharnos, gracias por visitar cada hogar con bendición, con sanidad, con paz y con provisiones de lo alto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y será hasta mañana. Pues muchas gracias a nuestro pastor Mario Rondón por excelente tema. Le damos, esperamos en Dios que esto sirva de mucho provecho para nosotros. Creo que el mensaje de esta noche fue un mensaje de esperanza.
Qué bueno saber que tenemos abogado para con nosotros en el cielo, que no estamos abandonados y que Cristo Jesús está con nosotros y aboga por nosotros. Así que si usted, querido hermano, querida visita, que por primera vez entra con nosotros o que ha estado con nosotros durante todas las noches, le invitamos a que mañana pues nos sintoniza por esta misma vía Zoom, vía YouTube, de que vamos a continuar con estos temas. En su pantalla van a tener los contactos si tiene alguna inquietud referente a la iglesia, si tiene alguna inquietud de los temas que hemos tratado en estos días. Pues nuestro pastor Eddie Rodríguez y la señora Luisa Rivera con gusto les va a atender. Contáctelos, no tenga miedo, no tenga vergüenza de contactarle a alguno de ellos, que ellos están en toda la disposición pues de ayudarle, de aclararle su inquietud y de guiarle por este camino. Así que quiero que en donde se encuentren, como se encuentran, por favor, inclinemos nuestros rostros. La información de los contactos se va a quedar en la pantalla para que usted tenga tiempo de anotarlo. Así que en este momento, para concluir esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con nuestro Dios. Oramos. Señor y Padre que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tema. Gracias porque a pesar de que pecamos, de que caemos en cada momento, tú estás con nosotros, porque tu Hijo Jesús es nuestro abogado frente a ti. Gracias, Señor, por no abandonarnos, por siempre estar con nosotros. Gracias por este tema, por llenarnos de esperanza una vez más. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se quede con nosotros durante esta noche y por el resto de nuestras vidas, que tu misericordia nos siga alcanzando diariamente. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Pasen buenas noches y que el Señor les siga bendiciendo. Con gratitud